Y hay muchas cosas en la Biblia, en las profecías que son para nuestra advertencia y amonestación, para que podamos prestar atención a la instrucción allí, para que no seamos sorprendidos, desprevenidos como Jesús dijo, estoy llegando, así como un ladrón en la noche llega sin advertencia. No queremos ser así, queremos darle al mensaje un cierto sonido y queremos decirle a la gente sobre las cosas que van a suceder pronto. Entonces hay personas que a veces nos dicen, ¿por qué dedican tanto tiempo a la profecía? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a todas estas cosas negativas? Bueno, no es negativo cuando se intenta dar una advertencia por amor para decir, oye, cuidado con las cosas, ten cuidado, y en realidad es nuestro trabajo advertirles como Dios lo dice. Sabemos que no aceptarás esto, así que te daremos nuestra alternativa. Y parecerá que están luchando contra nosotros, pero, en realidad, simplemente estamos empujando todo de un lado a otro, trabajando para avanzar. Bienvenidos hermanos y hermanas a otro episodio de Truth Matters. Hemos estado ausentes por bastante tiempo, pero estamos muy agradecidos de estar de regreso con todos ustedes. Cubriremos un montón de cosas en los próximos episodios. Hoy vamos a empezar del proyecto 2025. Pero mientras miramos el proyecto 2025, que es un documento de transición para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, también veremos Laudate Deum, que es el documento Laudato Si que salió, y algo de lo que está sucediendo en Israel desde la perspectiva evangélica para tratar de entender qué ve el falso profeta detrás de todo esto. Pero antes de entrar en eso, compartamos algunas actualizaciones que quizás tenga para la audiencia. Sí. Bueno, sucedieron un par de cosas. Fuimos a ASI, lo cual fue una bendición. Y fue realmente agradable. Tuvimos algunas entrevistas realmente agradables allí. Puedes verlos en el canal de YouTube en vivo. Luego tuvimos una reunión campestre. ¿Tuvimos también bendición? Sí. Tuvimos alrededor de 400 personas aquí, tal vez un poco más el sábado, y tuvimos muchos oradores realmente buenos. Fue una experiencia muy agradable. Y pueden verlo ahora mismo en dtv.watch, y pronto publicaremos las conferencias en YouTube. Pero sí quiero mencionar que durante la transmisión, en realidad nos cerraron YouTube debido a ciertas cosas. Por lo tanto, debes ir a adtv.watch para ver esos episodios porque ni siquiera podremos subirlos a YouTube. Hablando de eso, la gente necesita ir a adtv.watch y a amazingdiscoveries.org. Hazte un inicio de sesión. No olvides que en estos podcasts entramos en muchos detalles. Y en adtv.watch puedes crear un inicio de sesión. Puedes hacer marcadores y notas y luego estudiar todas las cosas que estamos compartiendo para que eso no te abrume y puedas verlo y desglosarlo por ti mismo. Creo que la gente debería hacer eso pase lo que pase. Realmente aún no les hemos mostrado esa funcionalidad, como en este programa. Pero tal vez en el futuro deberíamos mostrarle a la gente lo que eso realmente significa. Porque creo que cualquiera que tenga experiencia mirando en YouTube y esté realmente interesado en estudiar en lugar de simplemente mirar pasivamente, vaya y haga lo mismo en adtv.watch, casi nunca volverá a YouTube para ver nuestras cosas nuevamente. Porque hay tantas cosas que puedes hacer con la información que YouTube no tiene porque no es interactivo. Sí, y recibes muchos anuncios. Y eso es otra cosa que acaba de suceder. YouTube cambió recientemente su política. Por lo tanto, probablemente habrá anuncios en todos nuestros videos al principio e incluso durante todo el video. Entonces, si quieres evitar eso, ve a adtv.watch. Y cuando inicies sesión, te guiará a través de los pasos sobre cómo usar los marcadores y las notas para que no tengas que adivinar. Y eso lo hace muy fácil. Otra cosa que queremos compartir con ustedes, otro recurso que tenemos es nuestra lista de correo electrónico. Entonces, Matt, ¿quieres contarnos un poco sobre las diferentes listas de correo electrónico? Sí, hay 3 listas principales. ¿Puedo encontrar mucho valor en el versículo bíblico diario? El versículo bíblico diario es algo que llega a su bandeja de entrada todos los días. Tiene un versículo bíblico y un comentario de Elena de White asociado que realmente abre lo que es el versículo bíblico y cómo podemos entender y ver algunas de las perspectivas que tal vez no teníamos antes. E incluso como alguien que lee, estudia y hace estas cosas todo el tiempo, me encanta recibir ese versículo de la Biblia a primera hora de cada día para empezar bien el día. Sí, es gratis.
Simplemente ingrese, regístrese y haga su petición y pondremos el enlace en la descripción para registrarse y comenzar a recibir esos versículos bíblicos diarios sin importar qué denominación o creencia sea. Si quieres familiarizarte con la Biblia, regístrate. También tenemos un boletín informativo sobre la profecía que se publica desde hace un par de años. Y simplemente acumula noticias e información relevantes en un solo lugar, les da a las personas que no tienen mucho tiempo para mirar estas cosas todo el tiempo. Algo que está condensado, ofrece cierta perspectiva, pueden compartirlo. Y luego el último, por supuesto, son nuestros eventos, las próximas cosas, los nuevos lanzamientos. Lo mantendremos informado sobre lo que está por venir. Reuniones de campo. Exactamente. Infórmate antes, en lugar de que tus amigos te lo cuenten y te digan, oh, ¿cómo puedo participar? Suscríbase al boletín informativo asociado con los eventos y podrá obtener toda esa información. Sí. Y también amazingdiscoveries.org. Y luego también tenemos una revista. Y tal vez no conozcas nuestra revista, pero básicamente hemos estado produciendo una revista durante décadas. Y se llama Fe en la Línea. Hay muchos recursos excelentes allí. Sale 4 veces al año. A veces es una copia doble y puedes obtener la versión digital o física que te enviamos. Esa es otra cosa que todos deberían considerar también y está en la tienda. Y puedes ir allí y obtener la suscripción a nuestra revista. Sí, cosas realmente geniales cada trimestre. El equipo hace un buen trabajo reuniendo cosas para eso. Entonces comenzaremos con el proyecto 2025. Sí. Ahora, he dado un par de sermones recientemente sobre este tema y he descubierto que los adventistas saben sobre esto o nunca han oído hablar de ello en absoluto. Y, con suerte, lo que podemos hacer es arrojar algo de luz al respecto. Sé que otros ministerios lo han tocado, pero lo que realmente trato de entender es que hemos estado abogando por no sé cuántos episodios. Aquí vienen todas estas cosas que pasan en Estados Unidos. Satanás aparece como Cristo. Suceden milagros en las iglesias protestantes que interesan a todos. Bueno, no hay razón para dejar de mirar al falso profeta ahora y ver lo que está sucediendo en el mundo y cómo esa entidad está viendo el flujo de estos eventos. Y lo fascinante es que acaban de salir. Es un documento de más de 900 páginas. No es corto. No como Laudato Deum. Bien. Laudato Deum tiene solo 18 páginas impares. Entonces, un documento más breve que es simplemente una especie de complemento a la encíclica Laudato Si del año 2024. Pero lo que haremos hoy es sumergirnos en eso y observar la perspectiva de cómo tal vez estemos viendo una gran dialéctica macrohegeliana que va y viene entre la izquierda y la derecha, entre las ideologías de los globalistas y las ideologías de la derecha religiosa conservadora, y ver tal vez si podemos decodificar lo que realmente estamos viendo. Por eso lo hemos titulado Proyecto de Decodificación 2025. Y entonces vamos a tratar de comprender los puntos de vista y los objetivos del fin de los tiempos del falso profeta, para comprender este proyecto 2025. Antes de hacer eso, siempre nos gusta intentar que la gente entienda las Escrituras, para que entiendan por qué dedicamos tiempo a hablar de estas cosas. Y me gustaría repasar un par de esas Escrituras solo para enmarcar la conversación. Dice en Ezequiel 33:7, «Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás de mí mismo la advertencia, y les advertirás para que se prevengan». Así que Dios le está diciendo activamente a Ezequiel aquí, y como un mensaje más amplio para su pueblo, que preste atención a las advertencias, y se supone que debemos estar aquí para ayudar a la gente, darles esta advertencia. Y la advertencia para nuestro tiempo, si quieres leer Apocalipsis 14, 9 al 12, y de hecho creo que es solo la parte final aquí. Dice, «Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios». Ahora bien, cualquier cristiano verdaderamente bondadoso ni siquiera quiere que sus peores enemigos experimenten la ira total de Dios. Prefieren que se salven, así como Dios preferiría que se salvaran antes que experimentar esto. Entonces hay personas que a veces nos dicen, ¿por qué dedican tanto tiempo a la profecía? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a todas estas cosas negativas? Bueno, no es negativo cuando se intenta dar una advertencia por amor, para decir, oye, cuidado con las cosas, ten cuidado, y en realidad es nuestro trabajo advertirles como Dios lo dice. Si no, seremos vigilantes desaprobados. La Biblia dice que debemos ser atalayas aprobados. Y si no decimos nada, ¿de qué sirve un reloj? Si solo están mirando,
un vigilante no se limita a observar las cosas que suceden. Advierte sobre cosas que está atento. Y hay muchas cosas en la Biblia, en las profecías que son para nuestra advertencia y amonestación, para que podamos prestar atención a la instrucción allí, para que no seamos sorprendidos desprevenidos como Jesús dijo, estoy llegando, así como un ladrón en la noche llega sin advertencia. No queremos ser así, queremos darle al mensaje un cierto tono y queremos decirle a la gente sobre las cosas que van a suceder pronto. Y vamos a hacerlo rápidamente, sin dedicar demasiado tiempo a algunos de estos versículos y citas porque ya los hemos cubierto y tenemos mucho material por analizar este próximo par de episodios aquí. Sí. Entonces, con ese mismo espíritu, la voz de un verdadero atalaya necesita ser escuchada ahora a lo largo de toda la línea porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Es decir, si no nos estamos preparando activamente ahora, llegará un momento en el que no quedará más tiempo para prepararnos. Sí. Y esta vez, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para compartir con la gente y también sabemos cómo prepararnos para lo que viene. Hay que prepararse antes de las crisis, no durante las crisis. Así es. Y al final de la declaración dice que, ya sabes, también hay trabajo para los vigilantes, para nosotros mismos. Dice que deben ser puros. Deben estar despojados de sí mismos, firmes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor. Así que también tenemos la tarea no solo de decir lo que está sucediendo, sino de vivir de acuerdo y pasar por el proceso de santificación, acercándonos más al Señor a través de la fe en Cristo. Así que no se trata simplemente de haz el clamor, pero no vivas de acuerdo con el mensaje. También nos estamos preparando con nuestros corazones y mentes para el pronto regreso de Jesús. Y en eso, hemos hablado extensamente sobre los 3 poderes principales que vemos identificados en la Biblia, el dragón que conocemos como Satanás. La bestia en este contexto es el papado y el falso profeta que hemos cubierto, como protestantismo apóstata estadounidense. Específicamente para aquellos que son nuevos en esto, vean algunos de nuestros episodios más antiguos para ponerse al día sobre cómo podemos estar seguros de que estas son las identidades de ellos. Tuvimos episodios completos sobre la segunda bestia, el cordero como menos en Apocalipsis. Verás incluso en la miniatura que hay una imagen de un bisonte. Ahí tienes. Puedes ir a ver esos episodios. Sí, por favor, hazlo. Ahora, una de las cosas que hacemos a menudo es centrarnos en el papado, pero he visto y hemos visto antes por qué, por ahora, incluso más. Entonces, el protestantismo estadounidense es el que veremos en los próximos 2 años. Vamos por aquí antes de entrar en el resto de las fases del tiempo final. Por eso quiero leer esto solo como un recordatorio de por qué estamos viendo posiblemente al protestantismo más que el papado. Él tiene el poder primario, aunque todavía es bueno entender qué está haciendo con su poder. Bueno, volverá a levantar cabeza. Recibió una herida mortal. Sí. Y está en proceso de curación. Entonces, una vez que haya sanado, entonces obviamente volverá a estar al frente. Sí. En la foto. Pero por el momento en Apocalipsis 13 estamos allí en esa segunda bestia. Sí. Y es el segundo trabajo de la bestia curar la herida. Por eso estamos tan centrados en los aspectos protestantes, porque queremos verlos hacer lo que se supone que deben hacer para curar esta herida. Entonces, si miramos esta declaración de Elena de White que dice, entonces vi a la madre de las rameras. Esa madre no son las hijas, sino que está separada y es distinta de ellas. Ella ha tenido su día, y ya ha pasado, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en entrar en escena y actuar con la misma intención que la madre tenía cuando perseguía a los santos. Vi que a medida que la madre ha ido declinando en poder, las hijas han ido creciendo, y pronto ejercerán el poder que una vez ejerció la madre. Exactamente. Esto también nos da un marco de tiempo. ¿Acaso los protestantes persiguen a la gente como lo hizo la madre durante los 1260 hoy en día? Aún no. Todavía no. ¿Está en proceso de suceder? De eso estamos hablando. Así es. Pero para la gente que está diciendo, no creo que los protestantes lo hagan, volver atrás y mirar lo que la iglesia, lo que la madre hizo durante ese 1260. Y así es casi como también podemos ver lo cerca que estamos llegando a algunas de las cosas que vienen después del protestantismo. Lo que realmente parece es que a medida que los protestantes se vuelven más perseguidores, y tal como lo hizo la madre, va a ser hecho en nombre de Dios, y pareciera que sabremos dónde los buenos fueron justificados por razones morales para poder hacer las mismas cosas. Bueno, es que esa segunda bestia está representada como un cordero. Entonces parece Cristo, parece protestante, pero hablará como un dragón. Entonces tendrá una voz diferente a la que parece debería tener. Y como usted dijo, van a hacer la misma persecución que hizo el papado. Y como usted dijo, van a hacer la misma persecución que el papado hizo en eso en la Edad Oscura durante los 1260 años, desde el 538 hasta el 1798,
¿Y por qué era tan oscuro? Era oscuro de varias maneras. Políticamente era oscuro. Religiosamente era oscura, la gente no podía leer la Biblia. Tenían que hacérsela interpretar y se les obligaba a hacer religión de cierta manera específica, y el Estado específicamente estaba controlado por la religión. Así que todos estos aspectos es lo que buscamos que empiecen a hacer los Estados Unidos. Así es. Y realmente acelerar ahora que hemos visto tantas cosas acelerando a alta velocidad. Y tenemos la Biblia para respaldar esto, donde dice que tenía 2 cuernos como los de un cordero y hablaba como un dragón, tal como mencionaste. Y dice en el verso 12 del Apocalipsis 13:12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, nuevamente, coincidiendo con la declaración que vimos, esto está respaldado por las Escrituras. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, otro aspecto del que queremos asegurarnos de que nuestra brújula esté en el lugar correcto es que hay personas en todo el mundo que ahora miran a diferentes organizaciones globalistas, el Foro Económico Mundial, la ONU, el Papado, lo que sea, y decir, oh, aquí es donde está pasando todo. Pero vemos nuevamente que la segunda bestia, el falso profeta, la misma entidad, tiene que hacer esto primero principalmente en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no se puedan configurar otras cosas en otros lugares. Pero para que todo esto suceda en la forma en que lo establece la profecía bíblica, Estados Unidos tiene que hacer su trabajo primero. Y vemos en esta declaración cómo Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, se unirá con el papado imponiendo la conciencia y obligando a los hombres a honrar el falso sábado. La gente de todos los países del mundo seremos guiados a seguir su ejemplo. Sí. Entonces es una especie de concepto en el que sucede primero en Estados Unidos, luego en el resto del mundo, al menos hasta el vendaval que estamos buscando para los eventos del fin de los tiempos. ¿Sí? Y vemos nuevamente, aquí, el registro bíblico en Apocalipsis 13 apoya esto, donde dice que esta potencia estadounidense hará grandes maravillas, y fuego descenderá del cielo ante los ojos de los hombres. Así que lo que va a cambiar el juego, por así decirlo, será este poder obrador de milagros en los estados. Y es en ese momento donde hay suficiente apoyo religioso engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces, nuevamente, esto está respaldado por las Escrituras. Y solo para mostrar el estado de las cosas. Ya sabes, somos abiertamente adventistas. No ocultamos ese hecho. Pero hay algunos que no quieren unirse al adventismo porque lo ven y dicen, oh, hay problemas ahí o lo que sea. Hay algunos en el adventismo que están viendo estos mismos problemas y diciendo que tal vez debería irme, y hay algunos que realmente se han ido. Y solo quería compartir este comentario porque al igual que Jerusalén o Israel, disculpe, en aquel entonces tenía problemas para mantenerse en buena gracia con Dios porque eran desobedientes. En ningún momento hubo otro grupo de personas en el mundo donde se pudiera encontrar al verdadero Dios, al verdadero Creador. Y ahora tenemos el mismo problema. La declaración dice, Satanás obrará sus milagros para engañar. Ella dice que obrará, no ha obrado ni está obrando. Y luego dice que establecerá su poder como supremo. Y entonces estamos comparando eso con la aparición de Satanás como Cristo. Se han producido milagros, los muertos parecen volver a la vida, y parece que su poder es supremo. Luego escribe lo que parece que la Iglesia está haciendo en este estado, en esta última etapa, y dice que puede parecer que la Iglesia está a punto de caer, pero no es así. Permanece firme mientras los pecadores en Sión serán zarandeados, y la paja separada del precioso trigo. Así que tenemos que darnos cuenta del estado en que estamos. Incluso si esta es la iglesia remanente, todavía no es una flecha recta hacia Dios. Que de hecho, incluso a estas alturas del juego donde Satanás ha venido y ha hecho todas estas cosas, la iglesia todavía parece que está en mal estado. De hecho, puede desde hoy hasta entonces empeorar progresivamente. Pero eso no significa que en cualquier momento lo hará. Porque estamos en este Apocalipsis laodiceano capítulo 3. Dice que estamos en un estado laodiceano. Lo que significa que pensamos que estamos bien, pero en realidad estamos sordos, demasiado pobres, ciegos y desnudos, que hemos olvidado estudiar nuestra Biblia, hemos olvidado familiarizarnos con las profecías que nos está diciendo lo que va a suceder. Nos estamos volviendo displicentes, nos estamos volviendo perezosos, y los individuos no constituimos lo que es la verdad. El hecho es que la verdad es la verdad y lo que está en la Biblia es la verdad. Y por lo tanto, vamos a ver personas que aparecen como que la iglesia va a caer porque no están siguiendo el consejo, no están siguiendo las escrituras de la Biblia. Pero eso no denota que el mensaje detrás de ese movimiento sea falso. No porque vayas a la universidad significa que vas a ser doctor. Tal vez fuiste a la escuela, tal vez fracasaste, tal vez no es culpa de la escuela, es culpa de la gente que no continúa. Sí.
Y si todos, cada uno de la gente buena de Dios, dejara la iglesia remanente, no habría nadie para dar las llamadas de advertencia. No habría nadie para apuntar a la gente en la dirección correcta. Y para la gente que dice, bueno, la iglesia remanente es simplemente cualquiera que sigue a Dios con todo su corazón, bueno, en ninguna época ha habido una entidad identificable y unible para que la gente participe como la iglesia de Dios. Así que hay una entidad identificable que conforma las iglesias remanentes de Dios, tiene y es unible y es global. Así que solo queríamos añadir que allí, y de hecho dice que da un poco más de detalle hacia la segunda parte allí, donde dice que nadie sino los que han sido vencidos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán hallados con los leales y los verdaderos sin mancha o mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Así que vemos aquí como todo el punto no es solo permanecer, sino vencer, no por nuestros propios esfuerzos, sino por la verdadera creencia en la fe en la sangre de Cristo, como el sacrificio expiatorio por el pecado. Y esta es una referencia a Apocalipsis 7:14, hablando de este grupo 144,000 que van a tener un mensaje especial que van a dar. Ahora imagina que todos con este mensaje especial salieran y se fueran, y no hubiera nadie que entrara cuando dice salid de ella, mi pueblo, tenéis que salir. ¿En qué? Así que tiene que ser una organización noble que se pueda unir. Y para aquellos por ahí que están mirando al adventismo y preguntándose el estado de la misma, sepan que ya sabemos que este es el caso y que usted no está siguiendo a un grupo de personas en una iglesia. Usted está siguiendo a Dios, al igual que los antiguos israelitas que había que ir allí y encontrar al verdadero Dios, así que espero que eso sea un estímulo para la gente, sabiendo que ya sabemos que esto tiene que ocurrir en el estado de cosas para llegar allí. Ahora, en la comprensión de la estructura por la que Satanás irá sacando todo esto y engañando a todo el mundo. Mateo 24:4, donde Jesús dice básicamente es la característica de identificación de lo que vamos a estar tratando. Él no dice cuidado con los malvados que vienen a tomar esto, dijo cuidado que nadie os engañe. Y así el asunto del engaño. Tenemos que realmente profundizar en lo que es el engaño, porque gran parte del mundo, en este momento, está mirando de frente al enemigo. Estoy mirando a Klaus Schwab y Greta Thunberg por aquí, sobre tu hombro derecho aquí, y la mayor parte del mundo evangélico, protestante, secular, lo que sea que estén mirando, Organización Mundial de la Salud, Foro Económico Mundial, ONU, estos tipos, Bill Gates, ya sabes, todo el grupo de chicos malos. Tú ya sabes, la cuestión es que el engaño no es tan bueno a menos que sea sutil. Si es tan obvio, extravagante y diferente de lo que estás buscando, será difícil engañarte. Así que tiene que ser muy similar, estructuralmente, lo que crees que sería casi correcto si no estás viendo exactamente lo que la Biblia intenta decir. Y eso es lo que vamos a ver que el Proyecto 2025 ha hecho tan sutilmente, porque aquí tenemos a la mayor parte del mundo viendo a los malos venir directamente hacia ti, y son los buenos detrás de ellos, los que van a ser los verdaderos, de los que se supone que debemos cuidarnos. Y la mayor parte del mundo, al ver a estos tipos malos viniendo directamente hacia ellos, en todo este sistema que quieren imponer en el mundo, en realidad no solo no van a ver al verdadero tipo malo, van a abogar para que el tipo malo entre, y eso es un buen engaño, en ese punto. Ahora estamos tratando con el verdadero engaño, no con el no tipo malo que viene directamente hacia ti. Y Efesios 14 nos da el tipo de marco que Satanás va a utilizar, porque hemos hablado de esto largo y tendido. Lo que Satanás quiere más que nada, tu adoración. Eso es exactamente correcto, así que en las tentaciones con cuando Satanás estaba tentando a Jesús, la última lo lleva a la montaña alta, le dice te daré todo esto si tan solo te postras y me adoras. Así que, en toda la miríada de cosas por las que el mundo y la gente están preocupados, realmente solo hay una cosa que Satanás quiere de toda la confusión y el engaño, y es la adoración. Quiere estar en el lugar de Dios. Quiere recibir lo que es de Dios y quiere adorar lo que Dios y Jesús recibieron. Y Efesios 14 nos da el marco. Dice que ya no seamos niños zarandeados de acá para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que va a usar la doctrina para engañar con astucia los artificios del error. Así que digo presión de grupo aquí, porque como incluso vimos con las cosas de la crisis de salud, hablar de presión de grupo, ahora amplificar la crisis de salud a 10, 50, 100 veces, y la gente va a estar realmente bajo presión,
de modo que es algo bien afirmado por la Biblia, por la estratagema de los hombres y astuto artificios. Así que aquí pongo ilusiones o milagros como puede parecer, pero la astucia, el astuto artificio, que es el de la serpiente desde el Edén. Está utilizando estos mismos tipos de elementos en lo que vendrá al final. Así que vemos que este tipo de 3 elementos son las piezas que hacen que el mundo entero termine siendo engañado y siguiendo la adoración de este sistema, porque a él no le importa si eliges adorarlo, o si has sido engañado para ello, o si simplemente lo sigues por presión de grupo. Si en Apocalipsis 13 dice que puedes recibir la marca en tu mano o en tu frente, eso significa que si simplemente cumples con tus obras o tus pensamientos, en realidad estás eligiendo eso conscientemente. Sí. A él no le importa. Sí. Y es como si la doctrina, si uno cree o no en la doctrina, no importa. No importa si crees en el astuto artificio de las ilusiones. Ya sea que estés bajo presión de grupo. No importa. Por eso es que este triple elemento realmente apunta a ese punto central de adoración, porque a él no le importa cómo llegar allí. Justo donde a Dios sí le importa. Él quiere que sea tu elección libre y por amor a la que deseas servir. Así es. O fuerza o cualquier otra palabra que pueda usarse de otra manera que no sea por libre albedrío, amor, una elección. Así que ahora que tenemos esos puntos de vista, ahora nos acercaremos un poco más a lo que realmente está sucediendo hoy. Y vemos que esta imagen de la bestia es el papel de este falso profeta. Tiene que hacer este trabajo antes de que el mortal pueda curarse y antes de que el resto de los eventos puedan desarrollarse. Y dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado también sea empleada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Entonces, si tomamos todos los descriptores que tenemos, necesitamos ver un poder religioso en los Estados Unidos, un cristiano. Sí, de mirada protestante porque vemos a la madre separada de las hijas. De hecho, aquí tenemos un montón de información de que las hijas van a hacer lo que la madre hizo antes, por lo que este poder religioso debe escalar para controlar el gobierno civil. ¿Y qué estamos viendo hoy? Bueno, hemos analizado a 7 de los 9 magistrados católicos de la Corte Suprema, incluido el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y está muy claro que toda su lista de casos se centra principalmente en derribar el muro que separa la Iglesia y el Estado. Dice que en una serie de fallos recientes, el tribunal ha citado políticas basadas en la premisa del secularismo. Entonces realmente están tratando de derribar estos muros. Sí. Y este es un artículo bastante reciente del 13 de agosto de 2023 que dice que la Corte Suprema está lanzando una bola de demolición al muro entre la Iglesia y el Estado. ¿Y qué hace una bola de demolición? Desmantela y destruye, quiero decir, simplemente lo demuele todo. Y entonces hay realmente 2 aspectos, la Iglesia y el Estado dentro del marco de los Estados Unidos y cómo se entiende. Está el aspecto de la financiación del dinero de los contribuyentes para ir a escuelas religiosas que ha estado fuera de discusión durante muchas décadas. Sí. Y el segundo aspecto es el aspecto de la coerción, que es donde las cosas se ponen realmente aterradoras. Porque si eliminas la cláusula de coerción, bueno, entonces puedes arrestar a personas por no seguir estos principios. Y esto es lo que dice el artículo. Dice que durante mucho tiempo se entendió que la cláusula de establecimiento requería una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, y específicamente prohibir el uso de fondos públicos para pagar instrucción religiosa. ¿Qué dice a continuación? Pero esos días ya pasaron. Así que ni siquiera pensamos, oh, simplemente sucedió. Ya sabes, ahora el dinero va a las escuelas. Ya hemos pasado el paso 1. Así que lo único que nos queda es el paso 2, que es la coerción. Y eso que dice en la segunda parte que deja la norma contra la coerción, que sí parece tener todavía un poco de vida. Solo un poquito de vida. Sí. Me imagino esos videojuegos en los que tienes medidores de potencia y tienes un medidor de potencia lleno y un poco de vida, estamos justo en el final. Lo curioso es que la mayoría de la gente, al leer eso, no pensaría eso. Pensarían, oh, estamos muy lejos. No hay manera de que realmente puedan hacer leyes de aplicación religiosa en todo el gobierno, y que la Iglesia tenga el control y todo lo demás. Pero estamos viendo un impulso muy fuerte y la gente verá que esto no es algo que esté muy lejos. Es algo que está justo al lado. Y mucho más cerca de lo que jamás podrían darse cuenta, porque ¿quién está sentado mirando el expediente de los casos de la Corte Suprema y diciendo, oh, nos estamos acercando? Ah, esto está pasando. Están muy ocupados con sus propias vidas. Sí. Con los millones de cosas que les suceden en sus propias circunstancias.
Y en parte, eso se debe a que Satanás está poniendo trampas para evitar que pasemos tiempo mirando estas cosas. Continuemos. Incluso Gorsuch parece reconocer, por ejemplo, que el gobierno no puede enviar a la policía a detener a alguien que se niega a asistir a una misa católica o a buscar a un luterano que se niega a convertirse al cristianismo evangélico. Lo extraño de ese ejemplo es que es exactamente el tipo de cosas que creo que vamos a ver. Es como la misa católica y el cristianismo evangélico como estos aspectos es el hecho de que lo traen a colación. Significa que es un pensamiento. Está en el terreno en alguna parte. Y esos son los dos ejemplos, ambos están siendo forzados hacia las cosas de las que advertimos activamente, que es el catolicismo y específicamente el protestantismo evangélico. Y vamos a cubrir acerca de las leyes azules, o al menos hacer referencia a las leyes azules que hicieron precisamente eso, pusieron a la gente en la cárcel por no rendir culto de la manera que el Estado quería. Así que el hecho de que eso ya está en los libros y luego están aludiendo a esto de nuevo, están hablando de esta separación de la Iglesia y el Estado, tomando una bola de demolición hacia ella. Vamos a regresar a este estado nuevamente. Sí. Y de hecho, en la tercera parte de nuestra serie de episodios del Domingo de Reposo, llegaremos a esa tercera parte, pero encaja muy bien con la comprensión de esto primero, la comprensión de lo que hay en este documento del Proyecto 2025. Y luego, en un episodio de Future, realmente analizaremos la recuperación del documento del profesor jesuita sabático sobre sí. El domingo es un derecho humano universal. Entonces la gente que dice, espera, pensé que harían el tercer episodio del domingo. Llegaremos a ello. Lo prometemos, pero encajará bien. Mientras tanto, surgieron cosas que debemos abordar. Sí, han pasado un par de cosas. Entonces, ya sabes, Gorsuch parece admitir que queda un poco de vida en el mantenimiento de la regla de coerción. Pero creo que es bastante justo decir que están trabajando para deshacerse de eso por completo. Esto nos lleva al tema de este episodio y del siguiente. Proyecto 2025. ¿Qué es? Leamos detenidamente. El Proyecto 2025 es una guía completa de más de 900 páginas sobre diversos aspectos del gobierno de los Estados Unidos y sus funciones. Se trata de una amplia coalición de más de 70 organizaciones conservadoras. Es importante que las organizaciones conservadoras se unan con el objetivo de prepararse y aprovechar oportunidades dentro del gobierno de EE. En preparación para esto es importante. La transición a un gobierno republicano conservador y centrado en la religión. El objetivo es reunir un grupo de conservadores alineados, examinados, capacitados y preparados para trabajar desde el primer día para deconstruir el Estado administrativo, también conocido como el gobierno de Joe Biden. ¿Y qué llevamos más tiempo diciendo? Todo el mundo se preguntaba por qué decimos que esto vendrá del lado conservador. ¿No es el lado conservador el lado bueno? Sí. Porque ya sabes, estamos en contra del lado liberal de la extrema izquierda. Sí. Pero aquí estamos viendo, hay un documento de 900 páginas y es una guía del gobierno de EEUU sobre sus funciones y cómo vamos a hacer la transición a un gobierno republicano conservador y centrado en la religión. Entonces, nuestro gobierno de derecha, de extrema derecha, tiene un enfoque religioso. Esta es Apocalipsis 13. Quiero decir, esto es exactamente lo que deberíamos esperar. Y la gente pregunta, ¿por qué el Proyecto 2025? El año que viene, 2024, es un año electoral en los Estados Unidos. Veremos nuestro clásico sludgefest de derecha versus izquierda, en el que simplemente arrojamos cosas a la gente. Y en 2025 habrá un nuevo presidente o el presidente actual que está en su segundo mandato, y una de esas dos cosas sucederá. Y aquí vemos que se están preparando para esta transición a este nuevo gobierno. Ahora, cuando vas a su sitio web, aquí está la página principal. Dice construir ahora para una victoria conservadora a través de políticas, personal y capacitación. Ahora el aspecto político va a ser interesante porque los think tanks. Vamos a mirar a los think tanks en este episodio. Voy a mirar a los think tanks. Y cuando decodificamos el nuevo sistema financiero que viene sin compra ni venta, porque los think tanks están jugando un papel muy importante en la creación e implementación de políticas que están sucediendo en los gobiernos de los Estados Unidos. Sí, y en todo el mundo. Y vemos que en su página web dicen que no basta con que los conservadores ganen las elecciones si queremos rescatar al país. Así que aquí están nuestros salvadores. Estos nos van a librar de los malos, los izquierdistas, los globalistas que vienen directos a por nosotros. Y esto se volverá aún más profundo en episodios posteriores, porque las personas que parecen héroes, en realidad no son los héroes de la historia. Pero ese es quien ha jugado como el héroe. Es una tesis, una antítesis, un juego dialéctico hegeliano. Sí. Que saben que no aceptarás esto. Así que te daremos nuestra alternativa para él. Y sabemos que no aceptarás esto, así que te daremos nuestra alternativa.
Y parecerá que están luchando contra nosotros, pero en realidad simplemente estamos empujando todo de un lado a otro, trabajando para avanzar. Sí, y la izquierda y la derecha, trabajando por la misma causa cuando se llega a la base de la misma, y veremos eso un poco más adelante. Así que dice que si vamos a rescatar al país de las garras de la izquierda radical, y ese es el momento en el que estamos ahora mismo, la izquierda radical, necesitamos tanto una agenda de gobierno como a las personas adecuadas en su lugar. Y luego salta hacia abajo y dice que este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025. Así que se centra específicamente en conseguir el presidente adecuado y vamos a ver quién podría ser su persona favorita para ello. Y solo quiero hacer un comentario aquí sobre los participantes. Entonces, en la siguiente diapositiva mostramos algunas de estas personas aquí. Este proyecto 2025 no es el gobierno quien puso en marcha este proyecto 2025. Bien. Son las personas las que impulsan todo en una determinada dirección y hay una agenda detrás de ello. Y todas estas agendas son como organizaciones fachada. Sí, por cosas diferentes. Y podemos ver cómo esto influye en todo el juego que se está llevando a cabo aquí. Sin duda y de hecho, la razón por la que ponemos esto es para mostrar que no es solo la idea o visión de un grupo. No es como, oh, usted sabe, usted podría conseguir 50 grupos diferentes, sacar 50 documentos diferentes, y acabamos por agarrar este único no. Esto es, de hecho, tal vez el esfuerzo más unificado para cristianizar el gobierno en la era moderna, que todos estos grupos están dirigidos por personas religiosas conservadoras. Usted no entrará en el conservadurismo americano en la primera fila aquí, y encontrará individuos seculares. Usted va a encontrar personas religiosas como las cabezas de cada uno de estos. Ahora vamos a echar un vistazo a si esto es un autobús y tienes todas las 70 personas. ¿Quién está conduciendo el autobús? Es la Fundación Heritage. Es un grupo llamado la Fundación Heritage y se autodenominan el principal think tank conservador de Estados Unidos. Así es como estos tipos se ven a sí mismos como muy arriba dentro de esta jerarquía de think tanks, que hay cientos en Estados Unidos y miles en todo el mundo. Y hemos hablado antes de think tanks como el Club de Roma. Sí, eso es un grupo de expertos. Y estos think tanks son siempre los impulsores. Sí, ellos son los que están poniendo las políticas, quienes están impulsando ya sea social o económica. Tienes que construir los icebergs. Tienes todas estas diferentes organizaciones que son grupos de expertos que planifican lo que va a suceder. Y casi parece que pueden profetizar porque simplemente lo están planeando y van de acuerdo al plan. Sí, esa es una buena manera de hacer que parezca que predices el futuro, planificándolo. Sí. Cada vez que miramos cosas, cuando buceamos profundamente, siempre queremos mirar la fuente de donde vinieron las cosas. Entonces alguien arranca un trozo de fruta del árbol y te lo entrega. Quiero saber dónde está el árbol. ¿Quién plantó el árbol? ¿Qué suelo? ¿Qué fertilizante usaron? Y realmente así entiendo la fruta. ¿Cómo la fruta llegó a ser lo que es? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy poniendo en mi corazón y en mi mente con estas cosas? Y entonces hicimos lo mismo aquí. Y lo que encontramos es que lo iniciaron 3 personas, Paul Weyrich, Edwin Fulner y Joseph. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy poniendo en mi corazón y en mi mente con estas cosas? Y entonces hicimos lo mismo aquí. Y lo que encontramos es que lo iniciaron 3 personas, Paul Weyrich, Edwin Fulner y Joseph Coors. Y los veremos en un segundo. Pero verás, incluso desde 1973, y no sé dónde estábamos en el momento en que no estaba vivo todavía. En ese momento estábamos en el vaivén hegeliano, ya fuera conservador o liberal en esa etapa, pero se puede ver que se estableció como una respuesta al sesgo liberal percibido en la formulación de políticas y el mundo académico. Así que el objetivo de la Heritage Foundation es compensar este sesgo liberal a través de políticas. Y la política es realmente importante porque si usted fuera a hacer una futura ley religiosa, va a tener que hacerlo a través de la política. Así que estos grupos de reflexión desempeñan en realidad un papel muy significativo porque la política es la forma en que se promulgan muchas cosas cuando se trata del tipo de cosas de las que estamos hablando. Bueno, lo interesante en 1973 fue Richard Nixon, que era el presidente en ese momento. Entonces, todas estas cosas se implementan por una razón exacta y no podemos descartar ningún punto de ellas. No tenemos tiempo para entrar en todo, pero ahora vamos a pasar a ver un poco más de detalles sobre estos tipos. Sí, es solo para ver quiénes son los 3 fundadores. No es ningún juicio, solo quiero saber. Y lo que vemos es que Weyrich era católico y era realmente conocido por movilizar a la derecha religiosa y fue fundamental en la formación de la, cito, mayoría moral, una organización política que buscaba promover los valores cristianos conservadores. Ahora él es un católico.
¿Cómo define él los valores cristianos a través de la enseñanza social católica? ¿Cómo define él la moral a través de la enseñanza social católica? Así que cuando usted está mirando esto, no se puede simplemente aceptarlo de frente. Es como, oh, yo soy cristiano, deben ser los mismos valores que yo tengo. Es mejor que mire en qué se diferencian. De lo contrario, no habría protestantes y católicos, serían uno solo. Así que los valores tienen que ser diferentes. Pero el catolicismo, hemos hablado de esto antes, dice que ellos están antes que su gobierno local, porque son un reino en sí mismo. Así que usted tiene que tener lealtad a ellos primero. Así que, cuando nos fijamos en las personas involucradas allí, son gente de alto rango. Estos no son solo, ya sabes, que van a la iglesia en Navidad, ya sabes qué tipo de personas. Su lealtad total tiene que ser a la organización madre. Y así todas las políticas que promulgan va a tener que pasar por ese filtro. Sí. Y ese siempre ha sido el desafío con los católicos romanos y las posiciones de poder en gobiernos extranjeros, porque solo por ser miembros de la Iglesia Católica Romana, automáticamente, si practican, automáticamente se confiesan ante un hombre. Sí. Lo cual se puede ver de inmediato. Imagínate, ya sabes, un montón de funcionarios de gobiernos chinos y extranjeros, y les estás confesando todo esto, la gente tendría un problema con eso. Si estuvieras en un presidente, bueno, en este caso, el presidente de los Estados Unidos le está confesando a su sacerdote que estos han sido problemas para los protestantes durante mucho tiempo, y ahora mucha gente simplemente no los entiende. Cuidado. Y sinceramente creo que somos malos o críticos porque tenemos problemas con esto. Aún. Sí. Pero si lo miras tal como es, cualquiera debería tener un problema con esto. Edward Fulner, lo mismo, formado y educado en la escuela jesuita, devoto católico romano. Y luego Joseph Coors, y aquí es donde se produce la mezcla del catolicismo con el cristianismo evangélico. Era un cristiano evangélico conservador y Coors creía en la importancia de los valores tradicionales y estaba comprometido con la promoción de políticas que creía que fortalecerían a las familias y a las comunidades. Esa palabra tradicional seguirá apareciendo una y otra vez. Y encima es el gran unificador entre las escuelas religiosas de pensamiento, que son todas conservadoras. Y un buen ejemplo de ello es el nuevo primer ministro de Italia, una mujer llamada Maloney, no puedo recordar su nombre de pila, pero salió de un entorno de izquierdas muy fuerte y es una conservadora de ultraderecha. No dice si es católica o no, pero si usted es la primera ministra de Italia y dice que es cristiana, lo más probable es que no sea protestante, sino católica. Pero si nos fijamos en lo que ella hizo en su campaña sobre los valores tradicionales, a favor de la familia, parecería una campaña protestante evangélica, por así decirlo. Y aquí está ella en el vientre de la bestia, por así decirlo, en Italia, ahora representando a esta extrema derecha. Creo que Nueva Zelanda acaba de tener este giro hacia la derecha. Creo que Australia acaba de tener este giro hacia la derecha, así que el péndulo oscila y todos están hablando en la misma línea y vamos a ver eso aquí pronto. Esa palabra tradicional representa el motor principal en el catolicismo romano. Dicen que la tradición anula la Biblia. En su tradición la Iglesia Católica puede reescribirla. Repasamos detalladamente esto de que pueden ir en contra de la Biblia en cualquier aspecto. Pueden cambiar el día de descanso, pueden hacer esto. Pueden hacer estos cambios. Por eso cuando hablamos de valores tradicionales no nos referimos a valores bíblicos. Por eso no dice valores bíblicos. Dice valores tradicionales. Y solo quiero señalar eso para que la gente no se confunda, que no se trata de su, ya sabes, mamá y papá y los valores de su abuelo, ya sabes, los valores cristianos. No, estos no son valores bíblicos. Esta es una cosa diferente, esta es una palabra clave que están utilizando. Y, de hecho, creo que todo el asunto de la reforma se basó en sola escritura versus escritura y tradición. Entonces es como si su fea cabeza volviera a aparecer. No es algo basado en sola escritura. Pero vemos a católicos y evangélicos uniéndose en el proyecto 2025. Esto será realmente interesante cuando observemos el aspecto hegeliano de lo que estamos tratando aquí. Esos fueron los fundadores del 73. ¿Y si hoy fuera diferente? Bueno, este es el actual director de la fundación Hit the Heritage. Su nombre es Kevin Roberts y es católico romano. La persona que tenía delante era un protestante evangélico. Entonces se desconectan, pero la organización representa ambas escuelas de pensamiento. Ahora escuche lo que Kevin Roberts tiene que decir. ¿Puedes contarnos qué ha significado Legatus para ti y para Michelle?
No solo un gran networking, sino un refuerzo de nuestros valores católicos. Y de ahí el coraje de hacer cumplir la ley. Y creo que esa es una de las cosas que, ya sea en las reuniones de los capítulos o en la cumbre anual o, lo que es igualmente importante, las amistades que hemos desarrollado en el presente, especialmente con la forma en que la política, la cultura y la sociedad son para que atravesemos eso, para enfrentar esos desafíos y ser sinceros al respecto. Ok, entonces esto es para Legatus. Esto es diferente al proyecto 2025, pero este es el jefe de esa organización de la Fundación Heritage diciendo qué valores quiere recuperar. Sí, valores católicos. Entonces, como presidente de un grupo que formula políticas, ¿dónde está su cabeza en el espacio de la visión del mundo? Catolicismo romano. Valores católicos. Valores católicos. Doctrina social católica. Y esto es importante porque no creo que haya nadie vivo que pueda tener su visión del mundo completamente separada del trabajo que realiza. Bueno, el hecho de que haya católicos y protestantes en este documento, la fuerza impulsora será el catolicismo porque ellos no cambian y dicen que no cambian. ¿Bien? El protestantismo ha cambiado mucho y está regresando a su fundamento, que está de regreso en la Iglesia Madre, que es el catolicismo romano. Porque esa es la iglesia gobernante que estuvo atravesando toda la Edad Oscura. Y entonces los reformadores empezaron a decir, hey, tenemos un problema con algunas de las cosas que están aquí pasando, y ahora estamos como en una especie de regreso a donde empezamos de nuevo. Sí, y ahora vemos que Kevin Roberts de la Fundación Heritage está diciendo eso mientras estamos en medio de probablemente el impulso globalista más duro que he visto en mi vida. Sí. Dice que pronto surgirá la era dorada del conservadurismo estadounidense. Es como un fénix resurgiendo de las cenizas, por así decirlo. Ahora la era dorada. Piense en los años 20 y 30, porque eran valores estadounidenses hiperconservadores. Y la era dorada no llegará en el futuro. ¿Qué tiene de dorado? Sí, bueno, para ellos, tal vez algo de lo que dice aquí dice la receta sobre cómo el movimiento conservador, liderado por organizaciones como Heritage, puede emerger de una época turbulenta, aún más fuerte, en posición de recuperar el país de la izquierda radical. De nuevo, aquí lo vemos en la página de inicio del proyecto 2025, Salvar al país de la izquierda radical. El tipo que conduce el autobús salvará al país de la izquierda radical. Pero si la historia es nuestra guía, entonces tenemos todas las razones para creer que pronto surgirá la era dorada del conservadurismo estadounidense. Y creo que estaremos de acuerdo con esa afirmación. Que habrá este surgimiento de un movimiento religioso hiperconservador en los estados. Así que volvamos al documento. Lo encuentro muy interesante porque ahora vemos que la Heritage Foundation es el grupo de expertos conservador más destacado. Fue fundada por católicos y evangélicos. Está dirigido por un católico hoy. Entonces uno piensa que la Iglesia Católica y la gente católica que publica esto tendrían la misma agenda, la misma visión, pero cuando echamos un vistazo al interior de este documento, encontramos exactamente lo contrario. Dentro, en la página 48, dice que esta oficina debería haberse comprometido desde el principio y con frecuencia a utilizar los contratos gubernamentales para oponerse a las políticas woke en la América corporativa. Ahora el woke, usted puede simplemente poner eso con el hiperliberalismo de labios, uberliberalismo, y eso es lo que estamos viendo a través de, usted sabe, las ideologías de género y la globalización. Y todas estas cosas es todo parte de esta agenda woke para aquellos que no conocen ese término. Pero están diciendo que vamos a deshacernos de estas agendas woke. Y creo que lo que estamos viendo hoy aquí es quizás el mayor retroceso hegeliano y quizás el definitivo. Porque cuando este movimiento conservador vuelva a entrar, no estoy seguro de que vaya a volver de nuevo hacia el liberalismo. No lo sé con certeza, solo Dios lo sabe. Pero basándonos en la secuencia de los acontecimientos de los que hemos hablado largo y tendido, estamos realmente buscando a este falso profeta para que aparezca con nosotros, muy cerca de los acontecimientos finales que se supone que van a ocurrir. Y las comparaciones que usted ha hecho en la diapositiva, la izquierda frente a la derecha, es realmente interesante porque en este documento dicen que están en contra del woke, dicen que están en contra de la extrema izquierda, dicen que están en contra de los globalistas y todas estas cosas. Pero veremos que el objetivo final es exactamente el mismo que quieren los globalistas y la izquierda y todo lo demás. No hay diferencia. Son solo palabras. Sí, y como piezas auxiliares que realmente no les importan, pero que amplifican.
y luego de las cosas que sí les importan apenas hablan. Así que estamos viendo ahora, solo para familiarizar a la gente lo que es la dialéctica hegeliana, es básicamente tomar dos ideologías opuestas y enviarlas al mundo empujándolas una contra la otra para crear una ideología de síntesis solo para la gente que no lo sabe. Ahora lo que estamos viendo es la izquierda liberal, la primera derecha conservadora, que es el comunismo, que creo que cualquiera que mire ya sabes, todo el Foro Económico Mundial, incluso el papado, el Papa siendo de América del Sur, quiero decir que todo lo que sale de su boca es comunismo. Bueno, la enseñanza social católica es de tipo socialista comunista. Todas esas cosas. Y luego en el otro lado tengo el comunismo frente a la democracia, pero es la versión de su democracia, no la verdadera. El republicanismo correcto, no el verdadero republicanismo. Sí, y el protestantismo, el verdadero protestantismo, y luego el woke versus que es hiperliberal versus hipertradicional. Entonces usted tiene antidios versus Dios a la fuerza. Así que creo que donde la gente se confunde es que dicen porque el antidios está ahí, entonces debemos tener el derecho porque al menos ellos tienen a Dios. Pero encontramos que Dios número 1 y 2, si es el mismo Dios que estaba siendo forzado en la gente por 1260 años en la Edad Oscura. Ese no es realmente el Dios que queremos. No, eso no lo es. Eso es lo que lleva a circunstancias terribles. Quiero decir, inventaron todo tipo de dispositivos para herir a la gente y someterla durante esas edades. Así que Dios forzado no es mejor que antidios. Es simplemente diferente. Y de hecho podemos incluso ver que de alguna manera es peor. Pero esto es cuando estás lidiando con el diablo. Ambos lados son malos. Y finalmente globalismo versus nacionalismo. Y solo para hacer esto más tangible para la gente, tenemos grupos como el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, eventos como COP27 y el próximo que saldría en la categoría de la izquierda. Y en la derecha, acabo de poner un par de la Asociación Nacional de Evangélicos, la Fundación Heritage, pero podríamos enumerar cientos más bajo eso. Pero solo para que la gente se haga una idea. Y ese es un gran ejemplo del engaño del diablo, porque te da un lado, eso no es bueno, y luego te da el otro lado que no es bueno. Y entonces te deja solo sus opciones, o al menos eso es lo que quiere que pienses. Eso es lo que tienes que elegir entre uno u otro. Y eso lo vemos ahora. Incluso con las cosas que suceden en el extranjero. Por ejemplo, la gente quiere que te obliguen a elegir apoyarlo o estar en contra, y es posible que no estés en una buena situación allí según cuál sea la verdad de la realidad. Así que cambiemos un poco de tema aquí porque al mismo tiempo salió este documento del proyecto 2025 Laudato Si 2.0. Y salió el 4 de octubre. Y lo que quiero hacer es simplemente echar un vistazo dentro de ese documento para que podamos ver cómo esta batalla izquierda-derecha está ocurriendo ahora mismo, proveniente del mismo poder que habla con dos lados de su boca. Dice, unámonos a nuestros hermanos y hermanas cristianos en el compromiso de cuidar la creación. Así que es un lenguaje muy típico de Francisco sobre estas cosas. Debemos ponernos del lado de las víctimas de la injusticia medioambiental y climática. Ahora bien, hay injusticia, pero la injusticia es contra Dios, no contra el clima. Es nuestro pecado contra Dios y la transgresión en lugar de la injusticia del clima para que veas que la creación está ahí, ¿vale? Estamos bien ahí. Y luego cambia a otra cosa muy sutil. Y solo quiero hacer un comentario al margen. Y no es que estemos de acuerdo con todo lo que la gente le está haciendo al planeta que es perjudicial. Eso es correcto. No estamos de acuerdo con eso. No. Pero están tomando un problema y su solución no es la solución que Dios quisiera. La solución de Dios fue que necesitábamos tener nuestros hogares en el campo. Necesitamos vivir de la tierra. Necesitamos trabajar con la creación. La humanidad no es el problema. La humanidad fue puesta en el jardín del Edén para cuidarlo y mejorarlo. Sí. Y el tipo de visión de la élite mundial está impulsando la idea de que nosotros somos el problema. La humanidad es en realidad el problema. Y veremos un poco más de dónde vino eso. Ahora dice trabajar para poner fin a la guerra sin sentido contra nuestra casa común. Nuevamente, se supone que esto debe hacernos sentir como si estuviéramos todos juntos en esto. ¿Casa común y bien común? Sí. Son términos inteligentes para decir deshacerse de los derechos individuales, las libertades y la privacidad, porque el bien común y la declaración de derechos son así, como petróleo y agua. No pueden mezclarse. Y entonces dice todas estas cosas elegantes para que suene bien. Y luego, cuando echas un vistazo al interior de este documento de 18 páginas, tendría que aventurarme a decir que es quizás uno de los documentos más científicos jamás publicados por la Santa Sede. Porque si se remonta a diferentes épocas, verá todo tipo de puntos de vista, religiosos, doctrina social, todo en relación con el pecado en la otra vida. Pero esto es todo sobre temperaturas y grados y climas. Echemos un vistazo.
dice que sabemos que cada vez que la temperatura global aumenta medio grado centígrado, la intensidad y frecuencia de las grandes lluvias e inundaciones aumentan. No sé si eso es un hecho o no. Y aunque lo sea, siempre me gusta plantear la pregunta. El tipo de consenso general es que pasamos por una edad de hielo y que estamos saliendo de ella. Entonces, ¿quién puede siquiera decir que no debería ser diferente de lo que es ahora? Sí. Entonces eso es otra cosa. Sí. Pero no existe un consenso sobre estas cosas, aunque les gusta hacernos creer que lo hay. Hay mucho rechazo, pero continúa diciendo que el Acuerdo de París presenta un objetivo amplio y ambicioso. Dice que hay que mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. No voy a entrar en por qué lo del nivel preindustrial no tiene ningún sentido, porque por supuesto, a medida que industrializas algo, vas a tener más producción que afectaría al carbono como ellos dicen, y con el objetivo de disminuirlos a 1,5 grados de exigüe en marcha para consolidar procedimientos concretos de seguimiento, así que ahora quieren vigilar el mundo entero y vamos a ver lo de no comprar, no vender, donde ingresamos a blockchain y cómo se usará todo esto para implementar algunas de estas cosas antes que los religiosos. Y hemos sentido un poco con el impuesto sobre el carbono este tipo de iniciativa que ya se está planteando, pero que va a entrar en modo hiper. Absolutamente lo es. Al menos parece que va por ese camino. Ahora quiero decir rápidamente los rangos de 1,5 grados y estos 2,5 grados. Lo que esto hace es crear este umbral artificial que da la ilusión de que hay algún tipo de estándar. Y que este estándar, tenemos que renunciar a todo para cumplir con este estándar mágico que ellos inventaron. Pero el estándar es arbitrario e irrelevante en el esquema más amplio de las cosas. Es simplemente un medio para controlar que los individuos y las empresas se adhieran a objetivos sostenibles básicamente imposibles. Y eso lo estamos viendo hoy en forma de, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y quizás veremos en otra ocasión cómo el carbono es un mecanismo tan inteligente para incorporar este control. Pero a medida que analizamos de qué se trata Laudate Deum, vemos que, ya sabes, ya sea Biden o John Kerry, estos son poderosos católicos romanos que ocupan altos cargos de gobierno. Y Kerry fue designado jefe del equipo de enviados climáticos de Estados Unidos. Ahora hablemos de un tipo al que realmente le gusta el Papa. Ha visitado a este Papa en el Vaticano 4 veces mientras está recibiendo, supongo, sus instrucciones climáticas y su agenda directamente del Papa, porque acabamos de leer que acaba de salir el 4 de octubre, que es muy reciente. Ahora mire, y vea si puede escuchar el mismo lenguaje que usa Kerry que encontramos en ese documento. Se prevé que solo las emisiones del sistema alimentario provoquen otro medio grado de calentamiento a mediados de siglo en el curso actual en el que nos encontramos. Y en lugar de estar en un camino para poder contener el peor aumento de la temperatura a 1,5 de Wono, en realidad estamos en camino de alcanzar alrededor de 3 de en este momento, y simplemente no se puede continuar calentando el planeta mientras también se espera alimentarlo. No funciona, y como es tan a menudo el caso con respecto a la crisis climática, tenemos que luchar en múltiples frentes, simultáneamente. Este es el mayor esfuerzo de organización que creo que hemos enfrentado, sin duda desde la Segunda Guerra Mundial, pero tal vez nunca así. Tenemos que reducir las emisiones del sistema alimentario para mantener esos 1,5 de temperatura. ¿Por qué tenemos que mantener 1,5 de temperatura? Porque los científicos en base a la física y las matemáticas, no la ideología y la política o las etiquetas de los partidos o cualquier otra cosa, en base a la física y las matemáticas y algo de biología y química, nos han dicho que estas son las consecuencias. Entonces, sí, vemos exactamente los mismos números. 1,5 grados. ¿Has oído que el mayor problema es cultivar alimentos para la gente? No es posible que sigamos cultivando alimentos para la gente. De hecho, tenemos que sacrificar la producción de alimentos para mantener las cosas. Sí, en este nivel existente. ¿Y qué vemos con los agricultores noruegos? Dejaron de dejarles usar fertilizante. Canadá está a punto de hacer algunas de estas cosas. En efecto, yo leí un artículo que dice que Canadá está 20 años por delante en su impulso climático que Estados Unidos. Entonces, están muy lejos en el camino. ¿Pero obtuvo Kerry su guión directamente de este documento? Como que parece que están diciendo exactamente las mismas cosas. Él dijo, obtenemos nuestra información de las matemáticas, pero un poco de biología. Y les haré saber que, en realidad, el sector más importante de la alimentación del planeta, que sería la biología, es el que no estamos utilizando más.
Si miramos a toda la población del mundo actual, podemos hacer esto. Puedes buscar esto en Google. Si lo sumamos, 8.000 millones de personas, o un poco más de 8.000 millones de personas ahora, podemos tener esa población en un estado más pequeño que Texas, con la densidad de población de Francia. Entonces nuestra densidad de población de París debería decir. Y esa no es la ciudad más densa del mundo. Si queremos aumentar aún más la densidad, podemos colocarlos en un área muy pequeña. Y luego el resto del planeta realmente podrá servir para alimentarnos. En este momento tenemos área de crecimiento de alimentos más que suficiente para alimentar a más de 8.000 millones de personas. Si nos fijamos solo en las estadísticas de cuánto se desperdicia comida en Estados Unidos, la cantidad de porcentaje que crece y luego se desperdicia es enorme. Y la cantidad que ponemos en los animales para que luego se conviertan en una hamburguesa vuelve a ser una cifra enorme. Entonces, con solo volverse un poco más eficiente y menos derrochador, podrá alimentar a mucha más gente de la que tenemos hoy. Entonces esto es algo que ni siquiera es científicamente exacto. Sí, les encanta hablar de ciencia. Lo vimos durante la crisis sanitaria. Simplemente crean esta idea de que existe una maravillosa síntesis y consenso entre todas las personas de que este es el caso. Y es como dice el refrán. Creo que si sigues repitiendo algo lo suficiente y en voz alta, más y más gente lo creerá. Hicimos un episodio completo hablando de las próximas crisis alimentarias. Y todavía veremos que esto tendrá cada vez más efecto. Y lleva un tiempo hasta que esa ola se convierta en una especie de tsunami. Pero como decían diciendo, como vemos en Europa, ciertos países dicen que no se permite el uso de fertilizantes. No tienes permitido hacer esto. Tiene que ser todo orgánico. Y eso suena genial. Pero de nuevo esto es volver a la dialéctica hegeliana. Empujémonos unos contra otros. Malo, bueno, y crea nuestra síntesis. Primero presentaremos a Monsanto. Primero presentaremos a Bayer. Primero presentaremos todas estas compañías químicas, estos OGM y todo lo demás. Vamos a matar tu suelo. Vamos a matar la biología. Vamos a matarlo todo para que tengas que ser servil en esto. Hubo un documental que salió. Creo que se llama algo así como Sin agricultores, sin comida, algo como esto. El único problema del documental es la conclusión de que necesitamos fertilizantes químicos, algo con lo que creo que ambos no estamos de acuerdo. Existe una forma muy buena y natural de hacer esto. Hablamos de esto en otros videos en Amazing Discoveries. Y en realidad debemos mencionar que tenemos un canal llamado How to Country y hablamos de todo, agricultura, vida en el campo y cultivo de sus propios alimentos. Hay muchas formas naturales de hacer esto, pero eso es lo que hacen. Te dan este mal y luego dicen, volvamos al orgánico. Pero ahora su suelo está tan muerto que si no le agrega nada, no es que no pueda arreglarlo con el tiempo de manera regenerativa. Solo lleva tiempo y todo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conocimiento. Sí. Y ese conocimiento se elimina. Sí. Y así es como lo hacen. Implementan estas cosas en un proceso y luego, ya no sabemos cómo hacer nada, ya sabes, correctamente. Y entonces toda la estructura alimentaria puede colapsar allí mismo. Y entonces tenemos esta crisis que de hecho simplemente están creando. Sí. Y ahí es donde nos encontramos hoy en día en esta ideología izquierdista. Es solo el hecho de, la cuestión es que han creado esta norma y matado a los suelos. Y usted sabe que pasar por todo este proceso, en mirar cuáles son los resultados de esta agenda Uber izquierdista y el proceso de cultivo de alimentos siendo totalmente manipulado. Ahora estamos viendo que la gente se está dando cuenta de esto, pero es casi demasiado tarde. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe cómo volver a mineralizar sus suelos y cosas por el estilo? Así que la narrativa principal detrás de este cambio climático es que es culpa de los humanos, es culpa nuestra, somos emisores de carbono, es la actividad humana. Dice aquí en Laudato Diem que la inusual rapidez de los peligrosos cambios climáticos se atribuye a la intervención humana sin control sobre la naturaleza en los últimos 2 siglos. Está muy claro que lo que están diciendo es que el problema salta y dice que estos cambios se atribuyen al desequilibrio global que causa el calentamiento de los planetas. Así que somos nosotros. Y ahora necesitamos controlar absolutamente todo sobre nuestra vida diaria, actividades, lo que compramos, lo que hacemos, cuánto tiempo conducimos. Todo tiene ahora un bonito marco para ser vigilado y manipulado. Y miraremos más sobre esto de no comprar y no vender, pero este documento salió el 4 de octubre del 2023 y quiero mostrar a nuestra audiencia algo de 1991 de uno de esos famosos think tanks, el Club de Roma, que se encuentra hoy en Suiza, curiosamente, pero que estuvo en Roma durante mucho tiempo. Y creo que la gente, quería compartir esto con la gente, porque no creo que se den cuenta de lo largo que ha sido este plan y lo clara que es su agenda. Porque cuando ves esta declaración, y nos fijamos en ese documento de 2023, y esto es 1991, que estamos viendo más de, 30 años de información que ha llevado hasta lo que vimos en ese documento. Así que vamos a ver lo que esto en el del libro, el primer informe de la Revolución Global por el Consejo del Club de Roma, dice, en la búsqueda de un nuevo enemigo, por lo que están buscando un nuevo enemigo para hacer qué. Para unirnos a nosotros, el Club de Roma, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza,
del calentamiento global. Ahora, ¿cuánta gente habla del calentamiento global en 1991? Básicamente nadie. Casi nadie. Así que aquí está el Club de Roma diciendo que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas similares encajarían perfectamente. Entonces los think tanks hacen su trabajo. Se juntan. Bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Esencialmente han llegado a la conclusión del cambio climático en 1991. Sí, en su totalidad y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común para nuestra casa común, para ese bien común. Entonces ven el mismo tipo de cosas que exigen la solidaridad de todos los pueblos. Y esta es la narrativa que están diciendo. Todos deben unirse para salvar el planeta. ¿Cómo podrías estar en contra de no salvar el planeta? Entonces, y aquí podemos ver la progresión aquí. A principios de los 90 se les ocurrió esta idea. Y luego, en los años 90, principios del 2000, ¿qué vemos? Vemos el documental sobre los pingüinos y sobre los osos polares. Y luego tenemos esa famosa toma en la que se aleja del oso polar y él está en medio del agua nadando. Y es como si no hubiera hielo. Sí. Y, ya sabes, no se elimina toda la información adecuada, y no tienes contexto, y es este factor de shock, y ellos dicen, sí, los tenemos. Sí. Oh, los osos polares. Los pobres osos polares necesitan hielo para sobrevivir. Sí. Realmente tocan la fibra sensible y es lamentable porque hay gente a la que le importa. Y no estoy diciendo que aquellas personas que se preocupan por nuestro planeta sean gente mala o algo así. Lo terrible es que, hablando solo de los osos polares, no necesitan hielo para sobrevivir. En el polo, el nivel de osos polares hoy es más alto que hace 20 años con menos hielo. Lo que quieras decir, los niveles están subiendo. Y ya no muestran osos polares por eso porque, bueno, es bastante obvio que hay más osos polares que nunca. Oh, sí. Pero han estado teniendo esta agenda y es por eso que lo dijimos nuevamente. ¿Lo planean? Sí. Bien. Todo va según lo planeado. Involucran a los think tanks. Se les ocurre un buen plan, lo ponen todo, lo ejecutan y listo. Sí. Y veremos un gráfico, en otro episodio, de cómo el papado tiene sus tentáculos en suficientes corporaciones privadas, grupos de expertos y académicos, para infundir todas las ideas que quieren en el mundo, para que los protestantes y los secularistas puedan hacerlo. Es un sistema asombroso. Creo que solo el diablo podría organizarlo y prepararlo. Así que continúa. Dice, pero al designarlos como el enemigo, caemos en la trampa sobre la que ya nos hemos puesto, nombrando erróneamente síntomas por causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana. Eso es exactamente lo que acaba de decir Kerry. Y solo mediante un cambio de actitudes y comportamientos se pueden superar. El verdadero enemigo es entonces la propia humanidad a partir de 1991. Mirando el documento que acaba de salir, quiero decir que es demasiado para ser una coincidencia. Y lo que es particularmente interesante es que todo lo que estamos viendo ahora, si quiere que no sea una agenda católica, bueno, aquí está en su forma, ya sabe, de gobierno secular conocido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dije antes que es como prepararnos para el fracaso, en el hecho de que es como deshacerse de toda su prosperidad, todo su bienestar, deshacerse de su calefacción y sus estufas, todo en un esfuerzo para hacer que esto suceda, y nos preparan para el fracaso, diciendo que no podemos parar hasta que haya cero pobreza y cero hambre, y he usado este ejemplo antes. Pero Jesús dijo que los pobres estarán con ustedes siempre. Así que aquí estamos luchando contra dos principios. Deshazte de todos los pobres y los pobres estarán contigo siempre se mezcla como el aceite y el agua, simplemente no lo hace. Y así como usted se fija en lo que esto realmente hace, es que no ayuda a un montón de gente de la parte inferior, porque nunca se puede lograr ese objetivo que acaba de seguir añadiendo impuestos y sanciones y, ya sabes, la legislación, opresión, más control y censura y todo. Dicen, mira, todavía no hemos alcanzado nuestro estándar arbitrario, tenemos que seguir adelante, todavía hay gente hambrienta ahí fuera, tenemos que seguir adelante. Y es como si fuera una trampa total para el fracaso. Así que aquí está el malo viniendo hacia nosotros.
Quiero mostrar ahora que acabamos de mirar, empezamos en el proyecto 2025, ahora saltamos al Laudato Diem. Ahora volvamos al proyecto 2025 y veamos lo que tiene que decir sobre esto, porque esto se vuelve realmente revelador. Dice que la próxima administración conservadora debería rescindir todas las políticas climáticas de sus programas de ayuda exterior. Debería cerrar las oficinas de la agencia, los programas y las directivas diseñadas para avanzar en el Acuerdo Climático de París. Suena bien. Cuando lee esto y ve al malo que se le viene encima, ¿cuál es su reacción inicial? Apoyo a estos tipos. Esto es hegelianismo porque la Fundación Heritage, y como muchas otras de las 70 organizaciones, están dirigidas por católicos romanos. Así que aquí tienen a un papa y a un funcionario estadounidense católico romano saliendo y golpeando la mesa tan recientemente como el 4 de octubre por todo este asunto del cambio climático. Y justo al mismo tiempo, se publica un documento diciendo que vamos a deshacernos de todo esto de nuevo. Dice en la página 257 que la agencia debe dejar de colaborar y financiar fundaciones progresistas, corporaciones, instituciones internacionales y ONGs que abogan en nombre del fanatismo climático. Así que ahora están incluso de nuevo. Lees esto como alguien como nosotros que no quiere que todo esto ocurra, dices sí, deshazte de este fanatismo climático. Me alegro de que usted realmente fue tan lejos para llamarlo lo que es fanatismo climático. Y aquí este documento está tirando de ti con su apoyo justo otra vez, dice finalmente. La administración se enfrentará a un reto significativo en deshacer las políticas y procedimientos que se utilizan para avanzar. Mira esto. Iniciativas radicales de género, raciales y de equidad bajo la bandera de la ciencia. ¿Y qué hacía Kerry ahí arriba golpeando la mesa sobre ciencia, ciencia, ciencia? Y aquí 2025 dice, no, vamos a deshacer todas estas políticas. Dice que el fanatismo climático de la administración Biden necesitará que todo el gobierno lo deshaga. Quiero decir, eso es lo más opuesto en la dirección que acabamos de ver del Laudato Diem como podríamos imaginar. Continúa diciendo que los recursos del gobierno federal para impulsar la agenda woke deben ser revertidos y borrados de todos los manuales de política. Es como dicen las dos palabras finales, es su máxima prioridad. Así que ahora no solo van a deshacerlo, sino que van a borrarlo como si nunca hubiera surgido. Así que ya ve aquí. Con suerte la gente comienza a ver la idea. Sí, y que todo este asunto de que vamos a salvarte de los malos izquierdistas, liberales y globalistas, vamos a salvarte de esta agenda del cambio climático. Incluso adoptan una postura contraria a la Organización Mundial de la Salud en todo este asunto. El Papa durante toda la crisis fue muy partidario de la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí de nuevo incluso un católico romano, aunque esté mezclado con el protestantismo, es como dos católicos hablando uno contra el otro. Aquí dice que el fracaso manifiesto y la corrupción de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia del COVID-19 es un ejemplo del peligro que las organizaciones internacionales representan para los ciudadanos estadounidenses. Y es interesante, ¿cuántos evangélicos leen esto? Y se preguntan exactamente cuántos protestantes e individuos seculares leen esto y se dicen, por fin alguien lo entiende. Y dice en el final, la próxima administración debe acabar con el apoyo ciego a las organizaciones internacionales. Aquí está la última pieza. Dice, por ejemplo, la OMS estaba y sigue estando dispuesta a apoyar la supresión de los derechos humanos básicos, en particular debido a su estrecha relación con los abusadores de los derechos humanos como la RPC. Esa es la República Popular de China. Así que el documento va esencialmente en contra de lo que dice el papado y partes del gobierno estadounidense. Y parece que apoya los derechos humanos individuales. Sí, eso parece. Y aquí es donde el hegelianismo, quiero decir, este es el último hegelianismo del que estamos hablando. Y cuando usted va a través del documento y realmente comienza a alinear dónde están en contra, se puede ver que están uno contra el otro en algunos lugares, pero en las áreas más importantes están perfectamente alineados. Así que repasaremos rápidamente que el comunismo va en contra de este renacimiento conservador.
Luego vemos que dicen del cambio climático, unos dicen no al cambio climático, otro dice sí, Foro Económico Mundial, Organización Mundial de la Salud. Pero cuando se trata del traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, cuando se trata del apoyo a Israel en la forma del tercer templo y cuando se trata del descanso sabático y dominical, vemos que las organizaciones están en completa armonía entre sí. Y esto es quizá lo más peligroso de todo el asunto, porque ahora se están poniendo de acuerdo entre sí, así que el proyecto 2025 deben ser los buenos. Pero ahora vamos a echar un vistazo a cómo son similares y por qué eso es más importante que cualquiera de las cosas del cambio climático de todos modos, en términos de lo que el diablo quiere. Su adoración, nuestra adoración, la adoración de todos. Ahora el falso profeta quiere unir la iglesia y el Estado. Quieren que el gobierno vuelvan a entrar. Quieren que Dios vuelva al gobierno y a la vida, y quieren reconstruir este tercer templo en Jerusalén. Esto lo ven como necesario para que Jesús regrese. Así que, si yo también creyera esto, querría que se reconstruyera el tercer templo y todas estas cosas. Y así, cuando miramos el flujo de los acontecimientos, cuando Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada allí, fue quizás un momento más grande de lo que la mayoría de la gente se daría cuenta. Y es que la declaración ocurrió en 17 y no se trasladaron hasta una ubicación temporal, hasta 2018. Y dice aquí, el presidente Trump reconoció formalmente el miércoles a Jerusalén como la capital de Israel, revirtiendo casi 7 décadas de política exterior estadounidense y poniendo en marcha un plan para trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la ferozmente disputada Ciudad Santa, que es Jerusalén. Ahora este personaje, Trump, tiene partidarios protestantes y evangélicos que simplemente lo están tratando como una figura del Mesías. Y vemos esto porque incluso hay artículos escritos sobre quién lo tuvo peor. Trump, durante su persecución, o Jesucristo dice en MAGA World y en los círculos del nacionalismo cristiano, muchos partidarios de Trump ven su eminente arresto como inquietantemente similar a la crucifixión de Jesús. En esta foto, la gente lo ve, debe ser Jesús apoyándolo en su tiempo de problemas. No, es comparar a Trump con Jesús en la persecución que sufría cuando estaba en juicio. Lo cual es una noción ridícula, pero esto es solo para ver cómo ve el falso profeta todo lo que está sucediendo. Y entonces vemos que esta narrativa está por llegar. Lo veremos mientras cerramos este episodio aquí. En el próximo episodio veremos el significado de trasladar esa embajada a Jerusalén. Veremos cómo el falso profeta ve el flujo de eventos en el fin de los tiempos y por qué el nuevo portavoz de la casa que acaba de llegar votó en los Estados Unidos, un tipo llamado Mike Johnson. Es increíblemente relevante si esperamos ver un poder conservador religioso, el poder protestante surgir. Cuán significativo es realmente. Las cosas que están sucediendo ahora son simplemente increíbles. Todos los temas de los que hemos estado hablando en el pasado realmente están llegando a su culminación ahora mismo. Y no es porque sepamos algo, es porque la Biblia es muy clara. Y si estudiamos para mostrarnos aprobados, entonces veremos estas cosas antes de que sucedan para que podamos estar preparados. Como dijiste en una de las diapositivas anteriores, el tiempo de preparación. Necesitamos estar preparados para los acontecimientos que pronto llegarán a esta tierra. Y al hacerlo, necesitamos que nuestros hermanos y hermanas entiendan que no luchamos contra sangre y carne. Bien. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. No estamos condenando a los protestantes. No estamos condenando a los evangélicos. No estamos condenando a los católicos. Estamos pidiendo a esas personas en esas cosas que abran sus Biblias, que estudien las Escrituras a través de la perspectiva de comparar línea por línea, un poco aquí, un poco allá, y no acudir a los predicadores o pastores simplemente para asumir que saben lo que saben. Estamos hablando de porque no estamos luchando contra individuos, estamos luchando contra los principios, que son el gobierno de Satanás o el gobierno de Dios. ¿Sí? Y los dos principios no se mezclan. Y de hecho, hay un documental que ya salió, es un poco difícil de encontrar. Se llama Orando por el Armagedón. Y en eso, muestra a un grupo militarizado de cristianos nacionalistas estadounidenses que están preparando sus armas, sus espadas, todas estas cosas para una batalla real. Sí. Dicen que la Biblia les dice que preparen sus espadas.
Así que quiero mostrarles a nuestros espectadores cómo la Biblia define cómo prepararse para esta batalla y las armas que tenemos a nuestra disposición. Dice pues, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que vuestros lomos estarán ceñidos con la verdad y la coraza de justicia. Entonces no te está pidiendo que te pongas una armadura. Les está pidiendo que se vistan de verdad y de rectitud. Calzados tus pies con el apresto del Evangelio de la paz, que tu escudo de la fe, que tengas el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Las personas que piensan que tomas una espada literal, y si tienes personas en tu vida que te dicen que necesitas armas reales, ¿qué hace el que vive de la espada? Muere por la espada. La espada que te piden que levantes es la palabra de Dios. Es el mismo espíritu de la Reforma que dice, muéstrame mi error de las Escrituras y cambiaré mi posición. Pero si no lo es, entonces vivo por la Escritura, y no cambiaré ni un solo precepto, a menos que sea dado por la sola palabra de Dios. Y así, esperemos que esto empiece a pintar un cuadro de la dialéctica hegeliana con la que estamos tratando. Y en el próximo episodio, vamos a abordar la visión evangélica de los acontecimientos del fin de los tiempos, y cómo juega un papel tan importante en el enfoque sobre Israel y Jerusalén en la actualidad. Y solo quería decir que este programa se sustenta con donaciones. Entonces, si desea apoyarnos en la tarea de La Verdad Importa y en todos nuestros otros proyectos y Amazing Discoveries, apóyenos para que podamos continuar llevando estos mensajes al mundo, porque no podemos hacerlo sin su apoyo. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Comparte el video con tus amigos, tu familia, las personas que crees, en páginas grupales, de cualquier manera que puedas compartir esta información para que la gente pueda comenzar a despertar y ver realmente los eventos que están sucediendo en nuestro mundo hoy. Y solo quería decir que este programa se sostiene con donaciones. Así que, si quieres apoyarnos haciendo La Verdad Importa y todos nuestros otros proyectos y descubrimientos asombrosos, apóyanos para que podamos continuar llevando estos mensajes al mundo, porque no podemos hacer esto sin todo tu apoyo. Por favor, dale like, comparte y suscríbete. Comparta el video con sus amigos, con su familia, con la gente que usted piensa en las páginas del grupo, de cualquier manera que usted pueda compartir esta información para que la gente pueda empezar a despertar y ver realmente los acontecimientos que están teniendo lugar en nuestro mundo de hoy. Sí, y literalmente no hemos pedido donaciones ni una sola vez en este programa. No estamos interesados en solo recolectar dinero. Pero si usted siente que ha sido impactado por las cosas que hemos compartido, si usted piensa que otras personas pueden acercarse a Jesús al entender la verdad, tal vez ni siquiera creen en la Biblia o creen que alguna de estas cosas está sucediendo, y esto puede ayudar. Simplemente dé un poco de su dinero para ayudarnos a continuar haciendo este trabajo. Porque sin eso, simplemente no vamos a continuar nosotros y no podemos compartir. Así que ya sabe, somos una organización que funciona como usted dijo a base de donaciones. Y así que si usted siente que incluso el 10-15% de nuestra audiencia se convirtiera en donantes mensuales, tendría un impacto increíble en la continuación y el crecimiento del alcance que somos capaces de compartir. Así que esperemos que la gente pueda apreciar que usted sabe, no nos importa el dinero, nos importa compartir el mensaje, pero no podemos hacerlo sin los recursos para hacerlo. Y tenemos muchos otros recursos también. Quizás que la gente no conoce, tenemos marcapáginas, tenemos tarjetas para compartir, tenemos DVDs para compartir. Vaya a echar un vistazo, póngase en contacto con nosotros. Háganos saber qué le parecen los programas. Póngase en contacto con nuestra oficina y pida estos marcapáginas para compartir. Tenemos estudios bíblicos en marcapáginas que puede llevar consigo. Vaya a compartir tarjetas para asuntos de verdad. Tenemos tarjetas para compartir para muchos de nuestros otros programas para que usted pueda involucrarse en llevar el mensaje a todo su mundo, porque ese fue el mandato de Jesús, que necesitamos llevar este mensaje a todo el mundo. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo La Verdad Importa.